¿Qué tal amigos hermanos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal de comentarios prácticos. En este video estaremos repasando el estudio del libro para esta semana 17 al 23 de febrero 2025. Estamos concluyendo este capítulo y el subtema dice: Estoy listo para morir. Hechos 21, 10 al 14. Estas fueron las palabras de Pablo ante la profecía que se dijo referente a su futuro. Hablemos más de ello. ¿Qué les parece si pasamos al párrafo 15 y 16 con la pregunta: ¿qué profetizó Ágabo y qué efecto tuvo en los presentes? Bueno, en primer lugar, Ágabo predijo el párrafo destaca y el libro de Hechos destaca dos profecías. Estas no fueron las únicas dos, evidentemente hubo muchas otras. Por ejemplo, una hambruna que hubo en tiempos del emperador Claudio y se cumplió. Y es que cuando un profeta predice algo y se cumple, esa es la confirmación que viene de Dios. Pero dice la Biblia que cuando un profeta predice cosas y no se cumplen, no hay que tenerle miedo porque es un falso profeta. Ese no era el caso de Ágabo. Él era un profeta legítimo, tenía el Espíritu Santo que le daba el don de la profecía. Y bueno, aquí se menciona que él pasó a dar una profecía referente a Pablo. Y cito textualmente: delante de los hermanos él pronunció: esto es lo que dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos al dueño de este cinturón en Jerusalén y lo entregarán en manos de gente de las naciones. Esta era una profecía muy preocupante porque estaba diciendo que a Pablo lo iban a atar y esto podía ser incluso riesgo de perder su vida. Y podemos ver cómo Lucas, incluyéndose a él mismo y a los hermanos que estaban ahí, se quedaron muy tristes, muy asombrados, que tuvieron el impulso, atrevimiento podría decir alguien, de suplicarle a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces esa fue la reacción de ellos. Es claro que ellos amaban a Pablo, no querían verlo en problemas, no querían que le pasara nada malo. Hubiera sido alguien malo o indiferente, le hubiera dado lo mismo si él va o no va. Alguien malo quizás le hubiera dicho que subiera, pero ellos no. Ahora, ¿qué más pasó? 17 y 18. ¿Cómo les demostró Pablo a los hermanos que estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová? ¿Y qué hicieron ellos? Pablo, de una manera bondadosa, les dijo: ¿por qué están llorando y tratando de desanimarme? ¿Por qué este llanto me parte en el corazón? Vemos que Pablo no les dijo: ¿saben qué? Ustedes tienen razón. ¿Para qué ir allá? Mejor evito el peligro. Vemos que él tenía una misión que Jesucristo en persona le había dado. No es que Pedro, no es que Marcos, no es que Juan, Bartolomé o algún otro de los apóstoles lo haya comisionado como apóstol, sino fue el mismo Jesucristo en persona quien le había dado esta misión. Y él estaba resuelto: si era necesario morir, él lo iba a hacer. Entonces, él estaba decidido. Y eso es algo que nos sorprende y nos sirve de ejemplo en cuanto al sentido del compromiso que tenemos para con nuestra dedicación. Ahora, ¿qué hicieron los hermanos? Dice la Biblia que al ver ellos que Pablo estaba determinado, decidido, dejaron de insistir y le dijeron: está bien, Pablo, tú ganas, que se haga la voluntad de Jehová. Respetaron su decisión de insistirle que no fuera a Jerusalén. Tenía que hacerse la voluntad de Dios aunque les doliera.
Así que qué interesante este punto. Vamos ahora al 19. Qué valiosa lección nos enseña este relato. Que nunca tratemos de convencer a otros que no hagan sacrificios por servir a Dios. Hay hermanos que tienen las circunstancias tanto físicas, mentales, emocionales y económicas para hacer lo que quieren hacer. Y ese libre albedrío que cada hermano tiene. Habrán desafíos, habrán momentos difíciles e incluso decepciones. Claro que lo habrá. Es parte del proceso. Aunque aquí destaca que no estamos hablando de situaciones de vida o muerte. Se pone el ejemplo de padres que les duele ver que sus hijos van a otro lugar a servir a Jehová. Hemos visto cómo últimamente se ha estado promoviendo, animando a que los hermanos llenen la solicitud para ir a la escuela de evangelizadores. Algunos son asignados dentro de su propia localidad, otros a otra localidad, a otro distrito, a otra provincia, a otra área dentro del mismo país, a lo mejor otros fuera del país. Y esto es algo que para muchos hermanos que son padres, cuyos hijos están en estas asignaciones, es todo un desafío, pues ellos saben que es un riesgo que están viviendo sus hijos en una asignación en el extranjero o en un territorio muy peligroso, que a lo mejor lo que reciben por parte de la organización no es suficiente en sentido económico, y esto les genera a ellos como padres angustia. Y puede ser muy difícil. Entonces, aquí vemos una imagen de unos hermanos cuya hija está en una asignación en otro país y vemos que la están apoyando. Hasta le están preparando una caja con cosas que le van a ser muy útiles a ella y a su esposo en su asignación. Ahora vamos a platicar sobre ya las últimas que tenemos aquí. Los hermanos nos recibieron con alegría. Y tenemos el 20 y el 21. ¿Cómo sabemos que Pablo buscaba la compañía de sus hermanos en la fe y por qué lo hacía? Bueno, sabemos esto porque así lo dice el libro de Hechos. Sin duda que Pablo hizo muchas otras cosas que no están registradas en el libro de Hechos, pero con esto poquito que sabemos, porque sería un verdadero absurdo, disparate, decir que solo lo que dice el libro de Hechos es lo único que ocurrió. Eso sería un completo absurdo. Pero en lo que dice el libro de Hechos nos deja ver que Pablo buscaba a los hermanos. No porque quisiera aprovecharse de ellos, no porque quisiera dinero gratis o porque les dijera que él era miembro del cuerpo gobernante y que tenían que darle todo lo que él quisiera y necesitara y hasta demás. No, no era por eso. Era porque él amaba a los hermanos y los hermanos lo amaban a él. Ahora, esto nos deja pensando, pues dice la Biblia que a Pablo no todos los hermanos lo querían. Hubo falsos hermanos. Y hubo hermanos que cuando él estuvo en prisión, en vez de irlo a visitar, en vez de irlo a apoyar, lo que hicieron fue ignorarlo, como si nada estuviera pasándole. Entonces, esto debe ser recíproco. El amor cristiano no es nada más de que Pablo, como un líder, debía dar amor sin esperar recibir nada a cambio. Era algo mutuo, un intercambio mutuo. Así que en Tiro los hermanos los recibieron, estuvo con ellos una semana. En Tolemaida los hermanos, dice, los habían saludado y pasaron un día con ellos. En Cesarea habían estado varios días en la casa de Felipe y luego algunos lo acompañaron, sí, donde dice que también les dieron hospedaje y les dieron una bienvenida. No hay una instrucción que diga que hay que hacer una bienvenida o una despedida cuando alguien llega o se va de la congregación, pero
es un detalle que refleja el amor, la espiritualidad de una congregación hacia los hermanos. Son detalles pequeños, pero que dicen mucho de los hermanos de una congregación. En ese sentido, hay congregaciones que son muy amorosas y a lo mejor hay congregaciones que, aunque sean muy numerosas, no son tan cálidas o tan amorosas en esto de recibir con alegría a los que llegan. Cada congregación tiene un espíritu diferente. Algunas se caracterizan por ser muy amorosas, muy cálidas, esa calidad humana, esa calidez, ese calor de hermandad, y otras a lo mejor no tanto. Es bueno recordar los principios bíblicos, las instrucciones y ese tipo de cosas, pero debemos recordar que no estamos en una organización militar, y algo que se espera ver en las congregaciones es el amor en acción, no solo en palabras, no solo por cumplir por un protocolo, sino con acciones, como lo vemos en estas congregaciones de los tiempos de Pablo. Entonces, es un interesante ejemplo, hermanos. Él era un cristiano ungido legítimo, él era el apóstol a las naciones, él era un miembro del cuerpo gobernante, pero él necesitaba apoyo de los hermanos. Él no pensaba que por tener todos los privilegios que él tenía, él no necesitaba apoyo. Él era humilde y recibía y también daba apoyo. Sin duda un buen ejemplo para nosotros. Si Pablo recibió el apoyo, con cuánta más razón nosotros debemos recibir el apoyo de los hermanos. Así que hemos llegado al final de este análisis, hemos concluido este capítulo y sección. La próxima semana estaremos empezando el capítulo 23 y la sección 8. Hasta aquí este vídeo, deseamos que tengan un magnífico día, que la bendición de Jehová esté con ustedes, sus queridas y apreciadas familias, y hasta la próxima. Agape.